Dios les bendiga. Gracias por estar en este lugar. Es un privilegio. Vamos a entender qué significa ser justificados por la fe. ¿Por qué es tan importante la justificación por la fe? ¿Por qué fue necesaria la justificación por la fe? Pues, mis amados, para poder entender qué es la justificación por la fe, en primer lugar debemos saber qué es el pecado. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cuándo existió el pecado? ¿Y por qué somos nosotros llamados pecadores? ¿Cuándo una persona se convierte en un pecador? ¿Cuándo este mundo se convirtió en un mundo pecador? Porque de otra manera, hermanos queridos, si no hubiera existido el pecado, si este mundo no hubiese caído en el pecado, no hubiese sido necesaria la justificación por la fe. Así que para poder entender qué es la justificación por la fe y qué puede hacer la justificación por la fe en la vida de un pecador, necesitamos entender cuál es la condición en la que se encuentra todo pecador y dónde se origina el pecado, para ir a la raíz del mal y entonces poder dar el diagnóstico, la cura, el remedio del cielo a través de la justificación por la fe. Todo empezó un día en el cielo. Y la Biblia llama al pecado el misterio de la iniquidad, porque surgió en el corazón de un ser perfecto, que un día se rebeló contra el gobierno de Dios. Y ayer estudiábamos, queridos, que esa unidad, esa Trinidad, esa deidad está conformada por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que contienen los mismos atributos, tienen la misma naturaleza, tienen el mismo poder, tienen aún hasta el mismo nombre. Y ayer lo estudiábamos. Y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová, que al Hijo en el Antiguo Testamento también se le llamó Jehová, y que aún el Padre es llamado Jehová en el Antiguo Testamento. Y vimos, querido, que en el Nuevo Testamento se usa el nombre de Jesús, que significa, ¿sabían ustedes, queridos, si recuerdan, qué significa el nombre de Jesús? ¿Alguien recuerda? Ayer yo lo mencioné. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa Jehová salva. ¿Cómo significa? Jehová salva. Refiriéndose, queridos, por eso la Escritura dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y por eso en la comisión evangélica, cuando una persona se bautiza, se debe bautizar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y por eso se dice en el bautisterio: le bautizamos en el nombre del Padre, porque el nombre del Padre es Jehová salva. El nombre del Hijo es Jehová salva. Y el nombre del Espíritu Santo es Jehová ¿qué? Jehová salva. Y por eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es el mismo, toda criatura finalmente será salva por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque recuerden, hermanos, que en la salvación, en la redención, Cristo es el centro de esa redención. Pero el Padre también, si no hubiese dado a su Hijo unigénito, no hubiese habido salvación. Si el Espíritu de Dios no hubiese sido enviado a este planeta Tierra, pregunto, ¿cuántos aceptarían a Jesús como su Salvador? Nadie. Por eso cuando entendemos el fin de la gracia para una persona,
¿Puede ser para salvación o para perdición? ¿De qué depende? Depende de que haya permitido que el Espíritu de Dios obre en su mente y en su corazón y lo guíe a los pies de Cristo Jesús. Por eso cuando una persona rechaza el Evangelio, rechaza el llamado de Dios, rechaza la palabra de Dios, en realidad no está rechazando a otro ser humano, está rechazando la voz del Espíritu Santo. Porque según la Biblia, el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. ¿Y a qué apunta la verdad de la palabra de Dios? ¿A quién? A la luz mayor. ¿Y quién es esa luz mayor? Lo estudiamos el sábado. Apunta a la obra salvífica, a la obra redentora, a la obra de redención y de salvación que Jesús vino a realizar y que quiere otorgarte a ti y otorgarme a mí por medio de la fe. Pero antes de analizar cómo el Señor desea salvarnos y en primer lugar justificarnos, porque la justificación tiene que ver con la salvación, es el primer paso que debe seguir todo pecador. Pero antes de que el pecador pueda recibir la justificación, primero tiene que entender qué es el pecado. Hermanos, es ahí donde está el problema por el cual muchas personas llenan las iglesias, donde usted ve y donde se ha perdido el poder de la verdad del Evangelio, porque se ven las iglesias cristianas llenas. Y todos dicen creer en Jesucristo. Y todos dicen haber sido perdonados. Y todos dicen ser salvos. Pero siguen en la misma vida de pecado. Siguen siendo egoístas, siguen siendo mentirosos, siguen siendo tramposos, siguen siendo chismosos. ¿Usted ha visto ese tipo de cristianos? Y se congregan en las iglesias. Pero no hay un cambio en su vida, no hay una transformación. Permanecen en el pecado. Y hermanos, la Biblia me dice que si yo permanezco en el pecado, de nada servirá la justificación que el Señor quiere otorgar al pecador para que pase de una vida culpable, pecadora, a una vida en reconciliación con Dios. Y por eso necesitamos ir a la raíz de todo, porque si tú y yo realmente queremos algún día estar en el cielo, ¿hay alguien que desea estar en el cielo algún día? ¿Sí o no? Yo creo que para eso estamos aquí. En primer lugar, necesitamos entender que ninguna religión nos salva, que ninguna iglesia nos salva. Incluso ni el hecho de usted venir a este lugar lo salva. Pero alguien dirá entonces, como alguien me dijo cuando yo le dije eso, entonces digo, no, entonces yo me quedo en la casa, ¿para qué ir a una iglesia? Hermanos, la iglesia, Dios la estableció y lo estudiamos el sábado. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia, hermano? ¿Que sea qué? ¿Que sea qué, hermanos? Columna y baluarte de qué. Hermanos, si usted va a una iglesia que no le enseñan a estudiar la palabra de Dios, donde no se predica la palabra del Señor, donde solamente se van a contar chistes, donde solo se va a entretener a la gente, está perdiendo el tiempo en ese lugar. Porque la iglesia, según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia verdadera del Dios vivo debe ser columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, debe enseñarnos realmente lo que Dios desea para tu vida y para mi vida. Y ahí es donde comienza el problema del pecado. ¿Saben por qué? Aunque miles de iglesias hoy se hacen llamar cristianas, viven en el pecado, la mayoría de sus miembros, porque no se está predicando la voluntad de Dios, porque no se está hablando la verdad.
Porque para llenar las iglesias y mantener a los feligreses se les enseña un evangelio de prosperidad, en donde el que da más recibe más de parte de Dios. Y eso es mentira. Porque la bendición de Dios no viene por lo que usted le dé al Señor. Lo que usted le dé al Señor debe venir en gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. La bendición llegará sola. ¿Y sabe cuándo llegará la bendición? Cuando usted y yo aprendamos a conocer la verdad y aprendamos a vivir en esa verdad en el poder del Señor. Amén. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel llevaba maldición? Sus enemigos lo perseguían, miles morían y la presencia de Dios se iba de su pueblo. Dice la Escritura, cuando su pueblo se encontraba en rebelión contra la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sabe por qué Dios retiró de la vida de Saúl a su espíritu y su presencia se alejó y su reino cayó? Porque él dejó de hacer la voluntad de Dios y empezó a hacer su propia ¿qué? Su propia voluntad. Y saben, hermanos, eso ocurrió en el cielo. Porque eso es lo que el diablo vino a hacer a este mundo y a enseñarle al ser humano. Y ahí está la raíz de todos los males. Yo no puedo hablar de la justificación por la fe si primero tú no entiendes cuál es el problema de raíz. Porque ¿de qué me sirve que el Señor me perdone si yo voy a seguir en el pecado? Si no hay un cambio en mi vida, si yo no entiendo qué es el pecado y qué es lo que le agrada a Dios, ¿de qué servirá que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario si finalmente yo, por lo que Cristo murió, sigo en mi vida? Cristo murió por mis pecados, Él me perdona, pero yo continúo en el pecado. ¿De qué sirve? Si precisamente Él murió para pagar la deuda de mi pecado, para perdonarme, pero no para que siga en el pecado. Voy a colocar un pequeño ejemplo. Es como si yo fuera un delincuente y me robara cualquier cosa y la policía me tomara, ¿verdad? Y cuando estén a punto de condenarme a alguien, viene y paga mi fianza. O paga cárcel, o paga el precio de la fianza para que pueda salir libre. Y viene alguien y me dice: no, yo aprecio a Ismael, es un joven que tiene debilidades, pero yo sé que él no lo hizo con intención, quizás alguna necesidad, y por eso se robó lo que se robó. Y voy a pagar la fianza para que él salga libre. Y pagan mi fianza y yo salgo libre, y no ha pasado un día cuando yo vuelvo a robar otra cosa. Pregunto, ¿de qué me sirvió que el día anterior me hubiesen pagado la fianza? Y vuelve y me coge la policía otra vez. ¿De qué me sirvió? Hermano, lo mismo ocurre en nuestra relación con Cristo y el pecado. Finalmente, en la vida del pecador de nada le servirá que Cristo haya muerto por los pecados y nos dé el perdón gratuitamente si al fin y al cabo nosotros seguimos en el pecado. Y ese fue el problema de Lucifer en el cielo. El Señor estuvo dispuesto a perdonarlo. El Señor estuvo dispuesto a otorgarle los mismos privilegios. Pero Él no quiso reconocer su pecado. Él no quiso reconocer su rebelión. Él tuvo un tiempo de gracia en el cielo donde los ángeles venían y le hablaban para que él reconociera su rebelión. ¿Y cuál era la rebelión de Satanás? ¿Cómo inició el pecado? Vamos a ir al libro del profeta Isaías.
Isaías capítulo 14 nos muestra cómo inició el pecado para que tú puedas entender en esta noche cómo inicia el pecado en tu corazón y en mi corazón. Para que entonces Dios pueda ayudarnos, hermanos. Porque el mayor problema del ser humano no es el diablo. El diablo es un enemigo derrotado. Él no tiene poder para vencer a nadie. ¿Saben por qué es vencido el pecador? Porque la mayoría de la gente anda esclava de Satanás en el pecado. Porque ellos, hermanos queridos, ellos no buscan la fuente del poder, la fuente de la restauración, la fuente del perdón que se halla en Cristo Jesús. Cristo venció al diablo. Al venir a este planeta Tierra, venía para acabar con el reino de Satanás en la vida de todos los pecadores. O sea que cada pecador que está derrotado en el pecado aquí afuera, o quizás si hay alguien que se siente en esa condición, derrotado por los vicios, por los deseos, por una vida de controversia, de luchas, de problemas, de malas decisiones, en esta noche te digo que Jesús tiene el poder para libertarte, para sacarte, y su palabra lo confirma. Él lo dice en Filipenses 4:13, que todo lo podrás en Él porque Él te va a fortalecer. Amén. Y saben, este gran rebelde, vean cómo inició el pecado en el cielo. Isaías 14:13. Pero vamos a leer el contexto para saber a quién se refiere. Dice: ¿cómo caíste? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Vamos a ver por qué Satanás fue expulsado del cielo. Porque, hermano, si usted y yo queremos ir al cielo, necesitamos hacer lo contrario que el diablo hizo en el cielo. De lo contrario, no podemos estar allá. ¿Sabe por qué el diablo obra de la manera en que obró en el cielo, obra en la tierra, en la mente de los seres humanos? Porque Él no quiere que nosotros vayamos al cielo. Porque Él sabe que si Dios recibe a algún rebelde, algún desobediente, algún pecador en el cielo, Él es el primero y los demonios que le van a reclamar a Dios. ¿Cómo así? Tú me expulsaste del cielo porque yo fui desobediente, porque yo quise hacer mi voluntad, y el cielo, y usted llevó al cielo un montón de seres humanos que son rebeldes y desobedientes. Por eso es que al cielo no podrá entrar ningún pecador, ningún desobediente, ningún rebelde a Dios. Y por eso cuando usted mira la vida de Jesús, es el claro ejemplo de todo verdadero hijo de Dios que será transformado por su poder. Él vino como ser humano, él era 100% humano, como tú y como yo. Por eso nació de la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Usted me preguntará cómo sucedió esto. Eso es un misterio, cómo fue concebido el Hijo en el vientre de María. Pero Él vino, el Señor le preparó un cuerpo humano porque era necesario que Jesús viniese a enseñarnos a nosotros a vivir como Dios quiere que vivamos algún día en el cielo. Amén. Y por eso en toda la vida de Jesús no hubo nunca una rebelión contra su Padre. Siempre Él decía: las obras de mi Padre hago. La voluntad de mi Padre hago. Y por eso aún en el momento más crítico, más duro, cuando su humanidad temblaba, cuando estaba en una agonía terrible que estuvo a punto de soltar esa carga por nosotros, aún en ese peor momento en el Getsemaní, aunque le ruega al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi qué. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. ¿Y saben por qué? Porque Él venía a representar, a vivir una vida para darnos ejemplo a nosotros.
nosotros, y por eso la Escritura dice que nosotros debemos hacer así como Él hizo. Por eso en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que me dice que me conoce debe de andar como yo anduve. Si no, somos mentirosos delante de Dios. ¿Y cómo anduvo Jesús en la tierra? Haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo debe vivir todo pecador que realmente cree en Jesucristo y que le ha entregado realmente su vida a Cristo? Vive para agradar a nuestro Padre Celestial. Y por eso, queridos hermanos y amigos, visitas que en esta noche nos acompañan, por eso yo les decía que una iglesia no los salva. Por eso cuando ustedes vengan acá, vengan a buscar la presencia de Dios. Vengan a encontrarse con Cristo Jesús, porque todos los que estamos aquí necesitamos del Salvador todos los días. Aquí no venimos personas perfectas, aquí venimos personas cargadas de defectos, pero que cada día al escuchar la verdad, al escuchar la palabra de Dios, al mirar y por medio de la fe contemplar al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, nos vamos transformando de gloria en gloria. Pero ¿quién es el que recibe esa transformación? Aquel que cree en la palabra del Señor. Amén. Aquel que coloca su mirada en Cristo Jesús y no en otro ser humano. Por eso yo les decía desde la primera noche: no coloquen la mirada en Ismael. Coloquen la mirada en el Señor por medio de la fe, en lo que Ismael está hablando, porque lo que yo estoy hablando no me lo estoy inventando. Es palabra de Dios. Amén. Hermanos, qué triste que hay muchas personas que no vuelven a la iglesia por otro ser humano. Es que no venimos a la iglesia, a encontrarnos con otra persona, venimos a la iglesia a encontrarnos con quién, con Dios. Pero en ese encontrarnos con Dios, en ese encontrarnos con Jesús, entonces nos acercamos y nos ayudamos unos a otros. Ese es el sentido de la iglesia, que podamos estar unidos, que al que vemos caído, al que vemos débil, podamos decirle: levántate, que yo ya pasé por ahí, y en el nombre del Señor podrá vencer. Ese es el propósito de la iglesia, que podamos ser como un solo cuerpo. Por eso la Escritura llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, en donde todos los miembros están unidos a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. A Él tenemos que colocar nuestra mirada, hermanos. Él es nuestro modelo a seguir. No coloque su confianza en otros hermanos, coloca tu mirada en Cristo Jesús. Y eso fue precisamente lo contrario que hizo Lucifer en el cielo. Dejó de contemplar a Dios y empezó a mirar su belleza, su poder, su gloria, su exaltación, y se empezó a llenar de orgullo. Se empezó a exaltar delante de Dios y llegó el momento en que se creyó más que Dios. Y vean lo que hizo en el cielo. Vamos a mirarlo. Versículo 12, capítulo 14 del libro de Isaías dice: ¿cómo caíste, oh querubín? ¿Cómo caíste, oh querubín, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué decía en su corazón? ¿Qué decía? ¿En dónde se inicia el pecado entonces, queridos? ¿En dónde? Y el corazón, según la Biblia, es símbolo de la mente. Acá, en la mente. En la mente se concibe el pecado. ¿Y qué concebía Satanás o Lucifer en el cielo, en su mente o en su corazón? Dice, él decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi qué.
y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Y vean lo que dice el 14: sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante a quién. ¿Saben en el idioma español de nuestro tiempo qué significaba eso que el diablo quería hacer en el cielo? En otras palabras, Satanás. ¿Saben qué es el cimiento del trono de Jehová? ¿Qué era lo que Satanás quería quitar para él colocarse por encima de Dios? Vamos al Salmo capítulo 96 para entender qué era lo que Satanás quería quitar en el cielo para colocar su propio trono. ¿Cuál era el cimiento del trono o cuál es el cimiento del trono de Dios? Vamos al libro de Salmos capítulo 96 y vean lo que dice allí. ¿Qué es el cimiento del trono de Dios? ¿Qué era lo que el diablo quería hacer en el cielo con su rebelión, con su pecado? Versículo 2. Nubes y oscuridad. Salmo 97:2. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es la justicia y el juicio? El cimiento del trono ¿de quién? De Dios. Y ahora la pregunta es: ¿qué es la justicia y el juicio? ¿Qué es el cimiento del trono de Jehová? Vamos allí al Salmo. ¿Cómo se mide la justicia y el juicio? A ver, vamos aquí a Colombia. ¿A través de qué se imparte justicia y juicio en un tribunal de Colombia? ¿A través de qué? A través de la ley, del Código Penal. O sea que el cimiento y la justicia del trono de Dios, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era en realidad lo que el diablo quería quitar en el cielo? Quería destronar a Dios, quitando la ley de Dios y colocando, y cuando él dice subiré y colocaré mi propio trono, ¿qué era lo que estaba queriendo entonces hacer en el cielo? Hermanos, quería imponer su propia ley. Quería que todos los ángeles hicieran la voluntad de Satanás y no la voluntad de quién, y no la voluntad de Dios. Hermanos, es ahí donde aparece el pecado, porque la Biblia define en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Saben cómo define la Biblia el pecado? Lo define como transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué es que el ser humano se ha constituido pecador? Porque ha transgredido la ley ¿de quién? La ley de Dios. ¿Y saben qué significa transgredir la ley de Dios? Vivir en desobediencia a Dios. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Y usted me dirá, en realidad, ¿eso es así? ¿La ley de Dios es la que imparte justicia? Vamos al Salmo capítulo 111. Salmo capítulo 111, ya que me podrá decir, ¿acaso la ley de Dios no fue clavada en la cruz? ¿No fue abolida en la cruz? No, hermano. Eso es un invento del diablo, para que usted y yo sigamos el mismo pensamiento que él le quería meter a todos los ángeles en el cielo. Y qué triste, hermanos, que una tercera parte de los ángeles le creyó al diablo. Y esos son los demonios que hoy trabajan con él para llevar a la mayoría del mundo a rebelarse contra el trono de Dios. O sea que cuando alguien es llevado a transgredir la ley de Dios, cuando alguien es llevado al pecado, en realidad está rebelándose en contra la justicia y el trono de ¿quién? El gobierno de Dios. Tremendo, hermanos. No sé si usted entendía el pecado en esa magnitud. El pecado no es solamente robar, mentir. Ese es el resultado del pecado. Pero en realidad el trasfondo cósmico, porque esto
afecta a todo el universo está colocada su mirada aquí. Y empezó esa batalla. En Apocalipsis 12:7 dice que esa batalla del pecado comenzó ¿dónde? En el cielo. Y aquel que peca al transgredir y desobedecer el seguimiento del trono de Dios, en otras palabras, se está rebelando contra el gobierno de Dios. Tremendo, hermanos. Por eso el diablo odia la ley de Dios. Porque desde el principio fue él el primer rebelde. Y por eso en este planeta Tierra ha hecho que los seres humanos o cambien o modifiquen o se olviden de la ley de Dios. Y usted no ha escuchado que ahora se predica una salvación donde dicen que ya la ley de Dios es una carga, que la ley de Dios quedó abolida, que la ley de Dios era solo para lo del Antiguo Testamento. ¿Ha escuchado ese tipo de evangelio? Claro que sí. ¿Y qué pasa en un país donde no hay ley? ¿Qué pasa en un gobierno donde no hay ley? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si quitamos todas las leyes de tránsito? Eso es que las hay. ¿Y qué hace el ser humano con las leyes de tránsito? ¿Las obedece? No, hermanos, por eso hay tantas muertes. La mayoría, según las estadísticas, la mayoría de los accidentes de tránsito hoy es por la violación de las leyes de tránsito. Exceso de velocidad, se comen los bares, se pasan el semáforo en rojo. Y por eso el diablo ha establecido en este mundo su propio gobierno. ¿Y cuál es la ley del diablo? Cada quien viva como quiera, cada quien haga lo que quiera, cada quien disfrute la vida como quiera. Y se ha metido dentro del mundo del cristianismo para enseñar una salvación falsa. Y esa salvación consiste en que viva como quiera, que al fin el Señor lo perdona. Para eso Jesús murió en la cruz, para perdonarte. Así que vive como quiera y cuando quiera vaya y pida perdón, pero siga viviendo como quiera. ¡Qué mentira! Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son, ¿cuántos? Todos tus mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 8? Porque son el cimiento del trono de Dios. Dice, porque afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Alabado sea el Señor. Y hermanos, saben, cuando usted y yo obedecemos los mandamientos del Señor, es cuando realmente caminamos y andamos en rectitud. Es cuando no estamos en rebeldía contra el gobierno de Dios. Es cuando podemos tomar decisiones sabias. Es cuando podemos contar con la bendición y la aprobación de Dios. Salmo 119, versículo 172, para confirmar este punto. Hablará mi lengua tus dichos, porque ¿cuántos de los mandamientos son la justicia de Dios? ¿Cuántos? Dice allí, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Y alguien me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la ley de Dios con el perdón que Jesús nos ofrece? Pues hermano, si usted no entiende lo que es pecado, ¿de qué le va a pedir perdón al Señor? ¿De qué se va a arrepentir? Ahora sí entienden por qué el diablo quiere borrar de la mente del ser humano la ley de Dios, para que el ser humano no reconozca su condición, su pecado delante del Señor. Es una estrategia diabólica. Por eso la gente dice, yo estoy bien, yo no necesito buscar a un Salvador, porque donde no hay ley,
va bien. Pero cuando usted reconoce la ley de Dios, que es el gobierno, que es la base de su gobierno y de su justicia, cuando usted medita en la ley de Dios, en la ley de Jehová, usted empieza a comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y al mirar la ley, al contemplar la ley, dice la Biblia que la ley es como un espejo que me muestra cuál es mi condición delante de quién, de Dios. Pregunto, ¿y quién es el que obra a través de la ley de Dios para mostrar mi condición delante de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Para eso ha sido enviado. Cuando la Biblia dice, vamos allí al libro de San Juan, vean la primera obra del Espíritu Santo cuando Él fue enviado a este planeta Tierra. ¿Cuál era la primera obra en la vida del pecador que Él venía a hacer? Aquí lo dice San Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿cuál es la primera obra que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida de todo pecador? ¿Cuál es? ¿Qué dice allí? Lean conmigo. ¿Cuál es? Convencer al pecador ¿del qué? Del pecado. Y oh, qué sorpresa, solamente hay una manera en que el pecador puede ser convencido del pecado, que puede reconocer el pecado en su vida. ¿Y sabe cómo lo hace el Espíritu Santo? Cuando revela la ley de Dios en el corazón del ser humano. Vamos a mirar si así lo dice en el libro de Romanos. Vean, extraordinario, hermanos, extraordinario. ¿Cómo el pecador es convencido del pecado? Cuando Dios le muestra la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ya vimos, todos tus mandamientos son justicia y son ¿qué? Y son verdad. ¿Y para qué la ley? La ley no me salva. Así que si usted guarda la ley para ser salvo, hermano, está perdido. La ley no es para la salvación. Usted debe de obedecer la ley de Dios para permanecer en la salvación que Cristo le ofrece. Amén. Para no volver al pecado. Porque si yo soy salvo, porque he sido perdonado del pecado por la sangre de Cristo, por medio de la fe he aceptado a Cristo y he entregado mi vida a Cristo, porque he reconocido que es pecado y he reconocido que el pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, que la paga del pecado ¿qué es? La muerte. Y entonces he reconocido a través de la justificación por la fe que Cristo me perdona del pecado. Entonces, para yo poder permanecer libre del pecado, perdonado en Cristo, debo de aprender a obedecer la ley de Dios, porque si la vuelvo a regredir, si la vuelvo a desobedecer, si vuelvo a rebelarme contra ella, de nada me habrá servido que el Señor me haya perdonado, porque vuelvo a caer en la misma condición de pecado. Porque la función de la ley es mostrarme qué es lo bueno y qué es lo que. Pregunto, ¿esa ley no la estableció el Señor en el huerto del Edén? ¿Por qué Adán y Eva cayeron como pecadores? ¿Por qué? Porque el Señor le dejó un árbol y era llamado el árbol de la ciencia del bien y del bien. Y ahí estaba contenida la ley de Dios, y el Señor le dijo: el día que desobedezcan, el día que coman del fruto del árbol, ese día van a morir. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Fueron obedientes? El diablo le dijo: no le crean a Dios. Y esa es la misma mentira que le ha vendido a toda la humanidad. Por eso la mayoría está lejos de Dios. No le crean a Dios. ¿Y cuál fue la mentira que le vendió? Coman del fruto, que es mentira. No, él dice que no van a morir. Por el contrario, si usted come, va a vivir eternamente. Va a ser como Dios.
Y hermanos, no está en esa mentira el ser humano hoy. La gente vive como si fuera a vivir eternamente y se ha metido dentro del mundo del cristiano para decir: peque, siga pecando, siga violando la ley de Dios, que Dios así lo va a salvar. Usted algún día va a ser como Dios, va a vivir eternamente, pero siga pecando. Y esa mentira la ha metido dentro del mundo del cristianismo. Pero ¿qué sucedió luego de que Adán y Eva pecaron? ¿Usted no se ha dado cuenta que la Biblia dice que fueron expulsados? Ellos no murieron en ese momento, pero la Biblia dice que cuando el Señor les dijo: el día que coman, ¿para qué? ¿Por qué no murieron? ¿Será que el diablo tenía la razón? ¿Por qué no murieron en ese momento? ¿Saben por qué no murieron en ese momento? Porque alabado sea el Señor, ese Dios verdadero, esa deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la Escritura, ya tenían un plan de redención establecido en caso de que el hombre pecara. Alabado sea el Señor. En otras palabras, ya tenían una solución para el problema del pecado. ¿Y saben cuál era la solución? Que Cristo, si el hombre pecaba, el Cristo se habría de ofrecer para pagar la deuda del pecado, que era la muerte eterna. Porque la Biblia dice que la paga del pecado trae muerte eterna. ¿Y saben por qué el Señor hoy nos ofrece vida eterna? Porque Él vino a cumplir la muerte y vino a morir la muerte que nos tocaba a nosotros. ¿Y por qué Él pagó la deuda de toda la humanidad? Porque era Dios. Pero siendo Dios, se despojó y vino en forma de ser humano, vino como nosotros para venir. Dejó a un lado su divinidad. Aunque era Dios, vino como ser humano para morir por nosotros y pagar la deuda de toda la humanidad y a cambio darnos salvación y vida eterna. Amén. Y por eso quiero señalar la importancia de lo que dice Romanos capítulo 3, para ir cerrando. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, cuál es la función de la ley de Dios. Dice el versículo 30, porque Dios es uno. Ayer lo estudiamos, ¿verdad? Es uno, porque solo hay un gobierno. Solo hay un gobierno. Solo hay una ley. Y por eso Dios es uno, y los tres trabajan en ese gobierno. Y dice, y Él justificará por la fe. ¿Por medio de qué es justificado el pecador, hermanos? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe significa creer. Significa creer en Dios. Creer y confiar en Él. Cuando usted le cree a Dios, es cuando usted le entrega su vida y su corazón a Él. Cuando usted le cree a Dios, es cuando entonces se humilla y le dice: Señor, soy un pecador, necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito realmente un cambio de vida. Eso significa creer en Dios. Muchas personas dicen creer en Dios, pero siguen siendo los mismos. No hay un cambio, no hay una entrega. Por eso el Señor dice aquí, versículo 30, última parte: y por medio de la fe a los de la incircuncisión, y luego por medio, dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien la confirmamos. Y mira lo que dice el versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. En otras palabras, por el hecho de que yo guarde la ley de Dios, el Señor no me va a perdonar. Hermano, el perdón viene únicamente
la fe en los méritos sagrados ¿de quién? De Cristo Jesús. Solo Él me puede perdonar. Pero cuando Él me perdona, Él graba en mi corazón a través del Espíritu Santo y me dice: hijo mío, ahora me amas, ahora yo te he perdonado, ahora estás conmigo. Si me amas, guarda mis ¿qué? ¿Y para qué debemos guardar los mandamientos, hermanos? Porque dice ahí, vean lo que dice allí: ningún ser humano será justificado, porque la justificación es el perdón. Es el perdón que Dios otorga por el pecado, ya que por medio de la ley es el conocimiento de qué. Entonces el Señor le dice al pecador arrepentido que se ha entregado a Jesús por medio de la fe: Señor, el pecador dice: Señor, perdóname, me humillo, reconozco mi pecado, reconozco mi condición, he sido rebelde a tu voluntad, no sabía, pero ahora sé y me humillo. Y por eso esa es la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón, para que la persona reconozca. Y por eso el apóstol Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Cuando el pecador reconoce la voluntad de Dios a través de su ley, entonces se humilla para decir: soy un pecador, estoy mal delante de Dios y necesito de mi Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Cristo Jesús. Y es ahí donde aparece Cristo para salvarnos del pecado. No en el pecado, el Señor no va a salvar a nadie del pecado. El Señor te va a salvar del problema del pecado. El Señor, en primer lugar, te va a ofrecer el perdón. Amén. ¿Cuántos quieren el perdón de Cristo? El Señor quiere hacernos un llamado en esta hora. Todo lo que sufrió Cristo para darnos salvación y vida eterna, para darnos perdón. Y lo primero que Cristo ofrece a aquel que reconoce su condición, aquel que reconoce el pecado, es el perdón. Porque el perdón se otorga para que ya no tengamos que morir. Porque Cristo murió por nosotros. Amén.